Hola, buenas tardes. El tema de hoy es muy sencillito y además seguro que la mayoría ya habéis oído hablar de ello. Se trata de la adquisición de un vehículo de segunda mano. Bien, como sabéis, cuando alguien se compra un coche, una moto, incluso una aeronave o una embarcación, a un particular, es decir, de segunda mano, pero a un particular, tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Al ser el transmitente un particular, el vendedor un particular, que por tanto no está en el ámbito del IVA y por tanto no está sujeto a IVA, entra en juego la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Bien, como los vehículos son un bien mueble, el tipo al que pagan es el 4%. ¿Y cómo se hace esto? Bien, pues es necesario hacerlo o bien telemáticamente o bien dirigiéndonos a la Consejería de Hacienda o a una de las oficinas liquidadoras. Entonces, rellenaremos un modelo 620, ¿de acuerdo? No es el 600 como es para otros hechos imponibles. Para este caso en concreto rellenamos el modelo 620. El sujeto pasivo es el comprador, el transmitente el vendedor. Se paga un 4% como para todas las transmisiones de bienes muebles. Y la única duda que se nos puede plantear es cuál es la base imponible. Bien, la base imponible es el valor del vehículo que se adquiere. Pero por si acaso tenemos alguna duda, cada año el Ministerio de Hacienda publica unas tablas muy largas, muy minuciosas, en las que están prácticamente todos los vehículos que se venden y que están desglosados según sus características. Por eso se trata de elegir uno de ellos. En estas tablas está el valor fiscal del primer año, pero también esa misma orden del Ministerio de Hacienda que se publica cada año recoge un porcentaje de depreciación que sufren los vehículos a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Por eso, para determinar la base imponible del impuesto, a menudo nos dirigimos a esta orden del Ministerio de Hacienda. Buscamos un vehículo en concreto, que es el que vamos a hacer la adquisición. Vemos cuál es el valor que se le asigna para el primer año. Le aplicamos el porcentaje de depreciación, que por ejemplo, a partir de los 12 años de antigüedad del vehículo, ya siempre la base imponible es el 10% del valor del primer año. Bien, y a esa base imponible que nos resulta de aplicar al valor del primer año el porcentaje que corresponda según su antigüedad, le aplicamos el tipo impositivo del 4%. ¿De acuerdo? Hay algunos vehículos peculiares que no están en la orden. Bueno, pues entonces en esos casos declararemos por el valor de la compraventa y si acaso la administración podrá comprobarlo, si es un valor adecuado o no, mediante un procedimiento de comprobación de valor. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de los coches, motos, autocaravanas, furgonetas, etcétera, están en la orden y por eso ya sabemos de antemano el valor que tienen para la administración a efectos de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Ahora bien, hay unos casos que tenemos que tener en cuenta. Por una parte, la transmisión de un vehículo de segunda mano, lo normal es que se rija por todo esto que hemos dicho, pero también podría estar no sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. ¿En qué casos? Pues sobre todo en dos. En un caso que el vendedor sea una empresa, un sujeto pasivo de IVA que lo tuviera afecto a su actividad y por tanto esa transmisión estará sujeta a IVA. ¿De acuerdo? Lo cual lo hace incompatible con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la modalidad de TPO. Por lo tanto, si el vendedor es un empresario, no lo vamos a autoliquidar por transmisiones patrimoniales. Aunque sea un coche de segunda mano, si lo compro en un concesionario, no está sujeto a transmisiones, está sujeto a IVA. ¿De acuerdo? Y otro caso es que nos lo regalen. Las transmisiones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, como ya sabéis, es para las transmisiones onerosas, es decir, que tienen una contraprestación en dinero. Si alguien de nuestra familia, un amigo, tal, tiene un coche y nos lo regala, esa transmisión no está sujeta a transmisiones. ¿Por qué? Porque no es una transmisión onerosa.
Si acaso podrá estar sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Dentro de estos casos de no sujeción, conviene recordar el caso de los vehículos agrarios y agrícolas, que a menudo nos preguntáis. Bien, si un agricultor vende un tractor, un remolque, una cosechadora, etc., ¿tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales? No. ¿Por qué? Porque si es un agricultor que está dentro del régimen especial de la agricultura y tiene un remolque para transportar sus uvas o su cereal a la cooperativa de su pueblo que lo vende, sus productos y tal, está dentro del ámbito del IVA. Es probable que esté exento de IVA. Ahí yo no me quiero meter, puesto que ya sabéis que nosotros aquí en este canal siempre hablamos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Pero un agricultor a estos efectos es un sujeto pasivo de IVA y esta transmisión de un vehículo agrícola lo normal es que esté sujeto a IVA. ¿En qué casos un vehículo agrícola suele estar sujeto a transmisiones patrimoniales? Pues por ejemplo, si yo que tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la agricultura porque no distingo un olivo de un manzano, pero mi padre, por ejemplo, o un familiar tenía un remolque, fallece y yo lo heredo y lo primero que hago con ese remolque es venderlo porque no lo puedo usar, porque no sé y no tengo una actividad en la cual utilizarlo, claro, yo ahí sí que soy un particular, sí que tengo un remolque sin afectarlo a mi actividad. Por tanto, sí que lo puedo vender sujeto a transmisiones patrimoniales. ¿De acuerdo? Eso es un caso frecuente. Por eso os digo que siempre hay que estar a la condición del vendedor, porque puede estar no sujeto, ¿de acuerdo? Si el sujeto pasivo, si el transmitente es un sujeto pasivo de IVA, no estará afecto a el impuesto de transmisiones patrimoniales, solo si el transmitente es un particular, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre cuando es el comprador el que es un empresario o un sujeto pasivo de IVA? En ese caso, sí que puede estar sujeto a transmisiones patrimoniales si el vendedor, que siempre es la figura que nos importa, el transmitente a la hora de ver si está sujeto a IVA o a transmisiones. Si el vendedor es un particular, está sujeto a transmisiones, aunque el comprador sea una empresa. ¿De acuerdo? También es cierto, y quiero matizar, que no hace falta que el transmitente se dedique a vender vehículos para que la operación esté sujeta a IVA. Una empresa cualquiera, por ejemplo, de reparto a domicilio, puede tener un vehículo afecto a su actividad y si vende ese vehículo está en el ámbito del IVA, aunque su actividad no sea vender vehículos, ¿de acuerdo? Por eso es la condición de sujeto pasivo del transmitente. Bien, y por último os quiero hablar de un caso de una exención, que es cuando el adquirente del vehículo es un empresario que se dedica a vender vehículos terrestres destinados a circular por carretera. Estos empresarios disponen de una exención. En el vídeo sobre las exenciones lo mencionamos. Esta exención se recoge en el artículo 45.1b17 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Eso sí, les impone a estos empresarios para gozar de la exención de un requisito, que es que tienen la obligación de vender el vehículo en el plazo de un año. En caso de no venderlo en este plazo, sí que tendrán que pagar el impuesto que dejaron de pagar. Por eso la exención, en un principio, es provisional y adquiere el carácter de definitiva la exención si se vende en el plazo de un año. ¿De acuerdo? Por eso todos los compraventas de vehículos tienen en el censo de la agencia tributaria el IAE de compraventa de vehículos terrestres. Cuando compran un vehículo están exentos, ¿de acuerdo? Después lo venderán sujeto a IVA, porque son empresarios sujetos pasivos de IVA, ¿de acuerdo? Pero si no lo venden en el plazo de un año, tienen que complementar y pagar el impuesto que dejaron de pagar.
Y por último, también señalar que los vehículos que se han destinado a taxi o autotaxi o autoescuelas, etcétera, sí que gozarán de una reducción adicional en la base imponible del impuesto, cuando están sujetos al impuesto. Tienen una reducción porque, bueno, se entiende que han tenido un uso mayor de lo habitual y esto reduce, se establece en la orden que mencionábamos antes, un coeficiente reductor para la base imponible. ¿De acuerdo? Pues sobre todo eso es lo más importante que os tenía que contar, que si pensáis comprar un vehículo de segunda mano a un particular, antes de ir a tráfico a hacer el cambio de titularidad tenéis que pasar por la Consejería de Hacienda, rellenar un modelo 620 o hacerlo telemáticamente desde casa, pagar el 4% del valor de ese vehículo en función del modelo exacto y de la antigüedad. Y una vez pagado el impuesto ya se puede ir a tráfico a tramitar el cambio de titularidad. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que os podamos ayudar, ya sabéis, a los comentarios. Muchas gracias.